que cuando le cortaron la cabeza a Lavoisier fue un 8 de mayo. Y un 8 de mayo fue cuando Nodal y Casu cortaron. Y más que, bueno, en su momento yo también fui militar, entonces era como de golpearme el ego, de se casa y embaraza a una mujer, así literal, o no hay de otra. Siento que si yo hago algo más o soy huevón así, pues van a tachar a toda mi raza de ese rollo. Divagadoras, científicas, somos curiosas, también chistosas, y lo que más nos gusta es divagar. Me llamo Andrés y nací en Madrid un 10 de noviembre de 1764. Desde joven supe que mi destino estaba en la ciencia, donde sea que ésta estuviera. Mis estudios me llevaron por varias ciudades de Europa, pero fue en París donde tuve uno de los mayores privilegios de mi vida: aprender junto al mismísimo Antoine Lavoisier, a quien hoy recuerdan como el padre de la química moderna. Lavoisier me enseñó a mirar la materia con una nueva forma, pero esos años coincidieron con tiempos agitados: la Revolución Francesa. En noviembre de 1793, mi maestro fue arrestado, acusado de traición por haber sido recaudador de impuestos. Y un 8 de mayo de 1794 fue ejecutado en la guillotina, junto con otros 27 miembros de la Ferme Generale, la Granja General, una empresa privada de recaudación de impuestos de la que formaba parte. Su muerte me marcó profundamente. Tras aquella tragedia, me trasladé a Inglaterra, donde continué mis estudios y me refugié en la comunidad científica que allí me recibió. Sin embargo, mi camino todavía no estaba definido. Fue entonces cuando Fausto de Eluyar, un químico e ingeniero de minas español, quien descubrió el tungsteno junto a su hermano Juan José, quien había viajado a la Nueva España, hoy México, me invitó a unirme al proyecto del Real Seminario de Minería. Me habló de un país lleno de recursos y de posibilidades, un lugar donde la ciencia apenas comenzaba a echar raíces, y acepté el reto. Así fue como el 20 de octubre de 1794 crucé el océano y llegué al puerto de Veracruz, un lugar que me recibió con los brazos abiertos. Me instalé en la Ciudad de México en el seminario. Ahí el aire olía a piedra húmeda y a hierro caliente. Mis estudiantes eran jóvenes, curiosos, con los ojos encendidos de preguntas, y yo me sentía útil, parte de algo grande. Un día de 1801, estudiando unas muestras de minerales de Zimapán en el estado de Hidalgo, encontré algo extraño. Sus colores cambiaban, como si escondiera un secreto. Lo analicé una y otra vez, hasta estar seguro. Era un elemento nuevo. Lo llamé pancromium, después eritronium. Escribí mis resultados y los mandé a Europa, esperando al menos un poco de entusiasmo y reconocimiento, pero lo que recibí fue silencio, incluso burla. Dijeron que me había equivocado, que era solo cromo impuro. ¿Cómo dudar de mí mismo tan lejos de los grandes laboratorios europeos? Los años pasaron y en 1830 otro químico en Suecia anunció el hallazgo de un nuevo elemento. Le llamó vancio. Era el mismo que yo había descrito casi 30 años antes. Mi descubrimiento había sido ignorado, borrado por la distancia y por el peso de los prejuicios. ¿Dolió? Sí. Pero también aprendí algo. Los minerales no guardan rencor. Era la muestra de que la ciencia podía crecer también en el Nuevo Mundo. Por un tiempo regresé a España y me dediqué a la política. Me encontraba en Madrid cuando se concretó la separación de la Nueva España. Muchos me sugirieron quedarme en Europa, continuar mi vida académica en tierras más tranquilas. Pero yo sentía dentro de mí que debía volver a lo que ahora era llamado México. Tras aquellos años turbulentos de guerra y de incertidumbre,
llegó un decreto doloroso en 1829. El nuevo gobierno mexicano decidió expulsar a buena parte de la población peninsular que residía en el país. Hubo algunas excepciones y entre ellas estaba mi nombre. Sin embargo, aquello me resultó imposible de aceptar. Vi con indignación como mi colega y amigo Fausto de Eluyar, director del Seminario de Minería, era obligado a renunciar y abandonar la tierra en la que había dejado tanto esfuerzo. No pude quedarme en silencio, decidí solidarizarme con los expulsados y partí por voluntad propia hacia Filadelfia, en los Estados Unidos. Aún así, mi corazón seguía atado a la tierra que había adoptado como mía y a la que finalmente regresé en 1834, retomando mi cátedra de mineralogía en el Seminario de Minería. La migración no fue para mí solo un viaje físico, fue la unión de culturas y saberes. Así es como la ciencia progresa, cuando el conocimiento cruza fronteras y cuando los migrantes no solo llevan ideas, sino que también siembran nuevas. Yo fui uno de ellos y esa, quizá, es la mayor herencia que pude dejar. Andrés Manuel del Río, naturalista, químico y minerólogo español, nacionalizado mexicano. Esta historia fue escrita con ayuda de ChatGPT y Wikipedia. Hola, hola gente de mente inquieta, curiosa y mexicanizada. Sean bienvenidos a su podcast Divagadoras Científicas. En nuestro episodio número 129, el especial del mes de septiembre, el mes patrio para México, titulado Los mexicanos nacemos donde se nos da la gana. Y para hablar de este tema nos acompaña, originario de la tierra del café, las arepas y el fiambre montañero, ahora también adoptado por la tierra de los burritos, las polcas norteñas y el sotol. De Manizales, Colombia, para Chihuahua, México y el mundo, ¡vámonos! Ingeniero físico con maestría en ciencias en física aplicada por la Universidad Nacional de Colombia, con un doble doctorado el primero en energías renovables por la Universidad Nacional de Colombia y el segundo en ciencia materiales por el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, CIMAP. El doble doctor, Harvey Alexander Martínez Rodríguez. ¿Cómo estás, Harvey? Muchas gracias por aceptarnos la invitación. Hola Mari, hola Dara, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Muy contento de esta invitación. Qué bueno, más te vale. No, nosotros estamos muy contentas y Darani todavía más porque no conoce tanto de tu historia. Ujú, Entonces, Ok, muy bien. aquí vamos a sacar los trapitos al sol. Ok, a ver hasta dónde vamos. Y bueno, también no nos puede faltar nuestra doblemente nacionalizadamente maestra, Darani Aceves. ¿Cómo estás, Darani? Muy bien, sí me quedé con la boca abierta. Estaba como, eso del doble doctorado, eso tuvimos una divaga anécdota de una doble maestría, pero no de un doble doctorado. Oye, está muy interesante. O sea, era doctorado y postdoctorado, pero doble doctorado. Así que bien interesada aquí. Yo sé que tú ya conoces a Harvey, pero yo no, entonces para mí todo es nuevo. Y también me perdí en la historia. Bueno, no me perdí, pero divagué en el momento en que dijiste que a Lavoisier, o sea, cómo conectaste la historia, porque habíamos hablado de Andrés De del Lavoisier. Río en el Ajá. Vanadio, que fue un Ujú. mexicano y hasta le hicimos su reel Ujú. mexicano y todo. Ujú. Pero, ¿cómo enlazaste la historia con que había sido alumno de Lavoisier? Y me llamó mucho la atención, porque antes que divagadora y científica soy chismosa, que cuando le cortaron la cabeza a Lavoisier fue un 8 de mayo. Y un 8 de mayo fue cuando Nodal y Casu cortaron. Sí, porque fue 2 días antes del Día de la Madre, dijo Nodal. Y luego el 10, o sea, hasta el 10 ya Ok. empezó con Ángela. Entonces dije, mira, El a 14. Lavoisier le cortaron la cabeza y a la Casu le rompieron el corazón un 8 de mayo. Cosas pasan. En Ya mayo pasa de dije, todo. después terminaba la historia y de Harvey así, dije yo, ¿cómo soy divagadora? Pero hasta allá divagué. Pero ya después que mencionaste café, dije, ay, sí es cierto, el café colombiano. ¿Qué me vas a pasar a Sí. disculpar, Harvey? Pero ya en nuestro episodio del café
mencioné que a mí no me gusta el café colombiano. Para mí se me hace No. es que a mí se me hace muy ácido, pero yo sé que es toda una tradición y así. De hecho, el primer jefe que tuve en mis prácticas así de allá en papelera mexicana, tenía, no sé si era de Colombia o alguien, su familia era de Colombia, pero era como que el café colombiano lo veneraba y así. Y en serio yo le echaba ganas para que me gustara, pero no, no sé. Pero mira, café es café, sí tengo aquí mi café, no colombiano. Pero pues a ver, hay Muy muchas bien. cosas que sí, por ejemplo, no me gusta el café, pero me encantan las arepas, entonces Eso sí. ya me Ah, limpié. ok. Que no sé si Muy son bien, muy bien. venezolanas o colombianas o de los 2. Son colombianas. Ah, bueno, porque no, Ahorita, es que si Natalia. quieren yo les voy a explico el por lugares qué. yo voy a lugares donde dicen comida venezolana y lo tienen arepas, pero voy de comida colombiana y tienen arepas, nomás que la rellenan, pues, de cosas diferentes. Pero a ver, dinos por qué. Mira, Ah, la base, digamos, histórica es que el maíz es mexicano, ¿cierto? ujú, El maíz lo que es sé. oriundo de estas tierras y cuando se empezó a hacerle el comercio, todo empezó por el trueque, ¿sí? Ya. Entonces muchas comunidades indígenas, ¿sí? Lo que hacían era hacer esos intercambios comerciales y entre esos el maíz empezó a coger, digamos, mucha fuerza como base alimenticia. Entonces, cuando se empezó a ir hacia Sudamérica, sí, pues los pueblos que estaban instaurados en estas tierras de Panamá, de Colombia, que hoy es Panamá, pero esa también era tierra colombiana, Mm, digamos, eran muchas tribus indígenas, sí, más hasta el día de hoy. Hay pocas tribus indígenas que todavía siguen siendo de cero contacto con el ser humano y están en Colombia, sí, como son los mm, Mucamacu. ujú, Entonces, en ese intercambio, ¿sí? Pues digamos, muchas de esas tierras, digamos, todavía no tenían nombre, solo habían, digamos, esas tribus indígenas. Ya después, cuando empiezan asuntos de colonización y todo esto, pues ujú, empiezan a buscar, a darles esos tintes de nombres y de yo estoy colonizando, yo estoy colocando aquí mi nombre, bueno, ese tipo de cosas. Y resultó algo llamado la Gran Colombia, ¿sí? No ujú. la Gran Venezuela, ¿sí? Siempre se llamó la Gran Colombia y Ah, digamos, la expansión que quería hacer Simón Bolívar nunca la quiso llamar otro nombre, siempre quiso llamar la Gran Colombia. Es más, Colombia. su idea total revolucionaria en sus conceptos era que toda América no se llamara América, sino se llamara la Gran Colombia, ¿sí? Ujú, Entonces, ya después decae, digamos, su liderazgo, muere Simón Bolívar y pues todo ujú, se vuelve un caos, se pierde, digamos, todo eso y ahí llegan a unos acuerdos. Entonces, digamos, se dividen las ciertas secciones de lo que fue la Gran Colombia, pero si tú ves, estas naciones siguen teniendo el amarillo, azul y rojo, que también es una historia bastante bonita del por qué esos ah, colores, pero, digamos, siempre el origen fue de ese Colombia. comercio que Ah, ya. inició o entró, digamos, por estas selvas del Darién, Sí. por la Amazonía, digo, por la selva del Darién que conecta con Panamá, llega a Colombia y, digamos, se mueve hasta, digamos, es Colombia la que inicia, digamos, esa Ujú, movilidad del maíz, del ¿sí? maíz. Sí. Y nunca por otro lado. Entonces, cuando se dice, "Oye, es que la arepa no, la arepa es colombiana, ¿sí? Ujú. Los De abuelos y los grandes. tatarabuelos de alguien que es venezolano son colombianos, ¿sí? Entonces, O sea, esa me es estás nuestra, diciendo que digamos, Venezuela es de Colombia, es colombiana. Entonces sí, las Sí. arepas. básicamente sí. Okey, Sí, ya. sino que ya ahorita hay un asunto más complejo, sí, sobre todo asuntos Sí. diplomáticos y políticos que a veces hacen que, ay, no, esto es de nosotros, Mm, pero digamos, si lo vemos históricamente, pues no hay manera de debatir eso, mm. porque Pues digamos, mira, te voy a ser pues hay unas sincera, son tan costumbres. deliciosas que no me importa dónde sean, tan riquísimas, pero sí yo la relaciono más con Colombia. Pero Sí, ahí sí, mira, vale el doble. Lo que no me tomo de café, me lo como de arepas. Entonces, pues me gusta la cultura colombiana. Pues ok, muchas fíjate, gracias. yo, yo soy lo, yo, Excelente. s- yo soy la que debería sembrar la discordia, por eso me presento. Yo solo soy la mexicanísima manzana con tajín de la discordia, Marilega, pero aquí la mente maestra me anduvo peleando la discordia. Yo metí la Con- discordia con las arepas. Sí, sí, lo bueno que solo pues tenemos Perfecto. a Harvey, pero si llega un venezolano, a León, Ya. ¿no? Que Este, lo- ya es vamos a otro tener que divagador. ponerte la manzana maestra y la mente de la discordia, porque No, no, estás muy pacífica, Mari.
Sí, oigan, pero bueno, y hablando de eso, porque pues los dos, tanto Darani como Javi, cuentan con doble nacionalidad. Creo que yo creo que todo el mundo, así como es bueno que hablen dos idiomas, es bueno que cuenten con dos nacionalidades. Eso yo lo creo, porque una vez que tú cuentas con dos nacionalidades, te vuelves más tolerante, más abierto y te expande, considero que la cultura y la forma de ver la vida, el ir y venir de un lugar y cambiarte a otro, mm, no se queda sin algo en ti, te siembra algo, te da algo, aunque hay uno que quizá pese más que el otro, ya acabas teniendo un corazón Sí. en los 2 lugares. Esa es mi Ujú. opinión, y creo que eso nos ayudaría a ser más tolerantes, que es muy importante que a veces, y más en esta época, en este preciso momento de la historia que estamos pasando con esa poca tolerancia a la migración, y que como lo mencionaba en la historia y que por eso quise contar esa historia, pues la ciencia es la ciencia, no, al contrario, entre más entrecrucemos la ciencia, más aprendemos y más avanzamos, ¿no? Son muchos países, es mucha la gente que ha intervenido en construir el conocimiento que tenemos de todos lados y sabemos que, pues, que hay países que tienen más recursos, que dan más apoyo y los que nos movemos en el asunto de la investigación sabemos que es difícil quedarse en un lugar, que siempre te tienes que ir a otro y explorar y ver cómo lo hacen en otro lugar y para mí la ciencia tiene mucho de migrante. Entonces, Sí. pues para mí es importante la ciencia y la migración. Pero bueno, estos son tiempos importantes y donde siento que la gente se está alterando un poco porque pues la gente estamos buscando progreso, ¿no? Estamos buscando progreso, estamos Ujú. buscando un lugar donde crecer, donde florecer, nunca en un mal rollo. Pero Sí. bueno, esa es solo mi humilde opinión y yo solo tengo una nacionalidad. Entonces, bueno, y Ok. para seguir y romper el hielo, que ya después de todo el rollo de la arepa, ya creo que ya está más que roto, voy a preguntarles 3 cosas que ustedes consideren que solo un mexicano muy mexicano hace, ya que pues, a mí me interesa mucho escuchar a Harvey con su vista desde fuera y luego ya desde dentro, ya varios años en México. ¿Tú qué consideras 3 cosas, Harvey, que un mexicano muy mexicano hace? Hay Ujú. que saberla responder porque si no, hay cosas que son políticamente incorrectas y no. Sí, sí, no Pero puedes quedar mal creo porque tú que, también ya eres mexicano. claro, por supuesto, Harvey, no, no voy a... hermano, ya eres Eres mexicano. mexicano. Bueno, creo que ustedes caminan con la tortilla o caminamos con la tortilla debajo del brazo para todos lados. O sea, y eso, la Sí. concepción es de que, no sé, vas a, no sé, a China y todo el mundo tiene que tener tortilla. Y como que, pues no, no, aquí no hacen tortilla, aquí no hacen tortillas a mano, o sea, entonces a veces me dicen, oye, ¿y Colombia hay tortillas? O sí, son muy caras. Un paquete te cuesta 150 pesos. Y, ¿cómo? Entonces, creo que ese es un punto importante. La ¿Qué es tortilla, sí, otra cosa así definitivamente. muy, qué es otra Muy cosa? Pues yo creo que el mexicana. picante es muy, muy mexicano, es el picante, Ujú. creo que sobresale sobre muchísimos países. Hay países que tienen una costumbre de comer ciertas comidas con ciertos sabores, digamos, exóticos, pero creo que ustedes, o más bien nosotros, los mexicanos, tenemos Nosotros, sí. ese tinte muy fuerte de la comida sumamente picante, y si no pica, pues no está rico, ¿sí? Ujú, Entonces se necesita siempre la salsa, se ujú, necesita siempre el picante porque hace como ese buen match de lo que es la comida. Entonces creo que volvemos, sigue siendo comida lo importante para ustedes. Ujú. Em, sí. ¿Qué más creo que sería importante? Yo creo que, pues diría que la política, yo creo que este país está muy politizado en muchas situaciones. Creo que es un punto que Sí. a veces no se habla tanto, pero hay una política siempre allí presente en muchas situaciones. Dependemos de ella, sí, y a veces Ujú, hay personas que no están interesadas, no tienen interés en eso, pero al final van a depender de esas situaciones, sea hoy o mañana, dentro de cinco sí. años, o a veces cuando ya dependes o cuando ya tienes familia, ya cuando tienes a alguien en dificultades, sabes que la política es importante y aquí Ujú, parece que no, pero pues es bastante, ¿cómo decirlo? No sé, tiene su contexto un poquito medio explosivo, medio difícil.
Entonces hay que Sí, manejar mucha diplomacia en muchas situaciones o en ciertos escenarios, porque está la política allí muy incrustada mm, y todos, digamos, a pesar de que pensamos distinto, pero ya se hace como un común hablar de política, ¿cierto? Entonces, si no estás de acuerdo con cierta política, pues no está bien. Y si estás de acuerdo, pues entiendo. para algunos está bien y para otros no. Entonces creo que ese es un punto a veces clave. Parece que no, pero dependemos mucho de la política y pues de muchas decisiones que se pueden estar tomando ahora. Entonces, hay algunas que no nos gustan, pero creo que pues eso es como muy mexicano, ¿sí? O sea, creo que muchos países tienen su punto aparte, sino que ahorita hay un desafío sumamente fuerte, algo que le quiso apostar México, algo diferente, entonces algo que pues creo que nunca ha pasado en México, entonces creo que hoy ese, ese es algo muy mexicano, sumamente mexicano ahorita el tema político, a pesar de que no está como tan a viva voz, pero creo que sí depende mucho y siempre es un tema de discusión. Sí, por eso dijo Harvey, tengo que contestar bien Sí, porque se levantan las pasiones, es verdad. sí, Bueno, gracias, Harvey. ¿Tú, Darani, qué dirías de 3 este, cosas que hacen a un mexicano muy mexicano? mira, Harvey mencionó una de las que iba a mencionar, entonces voy a cambiar, porque es que hay muchas. Por A ejemplo, ahorita ver, me comí un menudito. ¿Con qué lo mm, acompaña, Mary? ¿Cuál fue mi bebida? con coquita, Coca light, Light. Coca, coquita si no light, tiene diabetes, Coca, si tiene diabetes, Coca Light. caca light. Ujú, ujú. Entonces, menudo, chilaquiles, su coquita light, de ley. Si no, usted no es mexicano. Y Si no, luego, un no mexicano es. no usa chamarra. Qué fregados. Usa zarape, mira, aquí traigo mi zarape. Regalado por el mismísimo Pancho Villa. El original. Son como que muy, no sé, o sea, siempre que dibujan un mexicano es así el típico, el sombrero acostado en un nopal y el zarape, no sé, como que a mí no se me hace que sea ofensivo, yo digo, sí, sí es cierto, que chido un zarape, sí. Y el otro, pues, iba a decir, los mexicanos, Gen Z y para adelante, sí van a terapia, pero los de la vieja escuela Mm. tequila. A tequilazo nos curamos el alma. ¿Qué es eso de terapia? No, los 100 pesos se los gastan en tequila o un mezcal. Entonces, ya, esas serían mis 3, pero, pues, hay muchas cosas que siento que sí es muy de mexicano, el picante, o sea, la Ujú. la la comida ya está picante y andan uno buscando la salsa y no tienes hasta un chile a mordidas, o sea, es una cosa extraña, así los chiles toreados. Sí. Es como que, no sé, o sea, yo me había salido un poquito del mundo del picante cuando me dio gastritis un buen tiempo. Ujú. Y ahora que volví, es como, o sea, ¿cómo pude sobrevivir? O sea, hasta la fruta, tajín de mínimo. Ahora que sí hay chamoy, entonces es como el picante, sí, lo siento muy, muy de mi, ya de mi cultura, o sea, mi estómago me lo pide. Es como que si no como algo con picante, Tu siento que no paladar valió la pena. Un taco sin una buena salsa, no, o sea, te queda no. debiendo. Sí, 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 entonces sí, sí, sí. el picante era una de las que mencionaba, la tortilla, o sea, la tortilla, y ni siquiera la de, bueno, De la harina, de harina está germana. bien para los burritos, pero la verdad yo soy más de maíz y me molesta mucho porque aquí venden así los tacos de wow, digo, no estamos en México, pero bueno, le hacen la lucha, se llaman tacos torchis y te preguntan, ¿qué tortilla de maíz de harina? Y yo, si quisiera tortilla de harina no fuera tacos, ¿sí? Siempre salen o los de Taco Bell que es como una tostada así. No, o sea, la Ujú. tortilla de maíz así suavecita, ahora que sí se puede recién hechecita, son Mejor. mis no, lo que no me puede faltar en el kit mexicano. Bien, sí, yo creo que llegamos al acuerdo definitivamente del picante, yo también lo tenía ahí. Y pues ya tratando de cambiarlo por otra cosa, pues es la pasión, ¿no? Los mexicanos somos muy apasionados, podría decirse que latino, pero pues estamos hablando del mexicano. El mexicano es muy apasionado, muy intenso. Ese es uno. Y luego otro es que no sabemos decir que no. El Oye, mexicano nunca te dice que nacen no. con el alma enamorada, dijo el Nodal. El mexicano no Nacemos dice soy infiel, dice nací con sí, el con el alma alma enamorada. enamorada.
Eight. Y luego, pues, no sabemos decir que no. El mexicano no sabe decir que no, te va a sacar excusas, te va a decir: "No, sí, más tarde yo te llamo", no sé qué, pero nunca te va a decir: "No, no No, puedo, no sí. quiero", no te lo va a decir. Ajá. O sea, no, se murió mi abuelita, no sé qué, me fui, no, se me acabó la batería, 1000 cosas. Pero jamás te diremos: "No puedo" o "No Sí. quiero". No Ujú. así, no Sí. frontalmente. Y la otra cosa es que, también hacemos chiste de las cosas más Mm. trágicas y de las Nos más reímos de la muerte, absurdas. sí. Estamos aquí hablando de Nodal y riéndonos de él y, Sí. pues, digo, la situación es trágica, ¿no? Es fuerte y nosotros haciendo chistes, memes y hablamos de las tragedias de política, ¿no? Los políticos Sí. haciéndonos garras Mm. y haciendo robando lo que quieren y nosotros Chiste, podemos reírnos de eso meme, sí. y lo que nos pongan. Sabes que me pareció una vez muy entre gracioso y trágico porque la otra vez hubo pues un siniestro muy fuerte en Ciudad de México y muchos otros estados empezaron a mandar comida y despensa, pero les mandaban a decir, oye, en las tortillas les decía, oye, las quesadillas son con queso, o sea, era chiste, pero, y uno como que, oye, pues, Este es el y era momento para gracioso, hablar claro, de es eso. gracioso, pero, pero, sí, o sea, y no se pierde esa oportunidad para hacer la burla, sí, independiente de la Sí, situación en la que esté. claro. Que Es sí. bastante Oye, gracioso. aquí te mando Pues sí me tortillas y impactó. queso, que las Sí. quesadillas llevan queso, ¿eh? Qué lástima que tenga que pasar una tragedia para que te Para que enteres, sepan. pero las quesadillas llevan queso. Sí, no, somos increíbles en ese asunto, que tan increíbles que puedo pensar que puede llegar a afectarnos un poco, pero bueno, ya sabes, son temas muy deeps, ¿no? Y aquí andamos deep, pero para platicar con Harvey, que es recién bienvenido a su nacionalidad mexicana y que todavía guarda su acento colombiano fuerte y claro, o sea, no lo ha perdido. ¿Cuántos años tienes ya en México, Harvey? Pues yo acabo de cumplir esta semana ya 9 años, exactamente que llegué a, 9 bueno, años. ya había estado pues como viajando a congresos aquí a México, pero ya de instalarme 9 años exactamente que llegamos un 13 de agosto de 2016 aquí a estas Guau, tierras, a enamorarnos de este fíjate. lugar tan bonito. Eso. ¿Y a Bien, Sí, Chihuahua bien. el llegaste? tiempo pasa bastante rápido, pero sí fue una experiencia bonita. Yo viajé el 11, estuve 2 días en Ciudad de México y ya estaba aquí ya exactamente el 13, 14. Estábamos acá ya, eh, aquí en Chihuahua. Bueno, de los 9 años que ya tienes tú en México, nos gustaría saber, Harvey, ¿qué te motivó a dejar tu natal Colombia y llegar a México a ver lo de tu doctorado en ciencia de materiales? Que fue una de las razones, ¿no? Por las que te moviste tú a México. ¿O no? ¿O qué? Cuéntanos el chisme. Ok, ok. No, mira, yo estuve, antes de iniciar el doctorado, estuve buscando en varios países para, digamos, poderme movilizar, pues por el tema en el que yo, pues, he estado muy interesado en trabajar, ¿cierto? Que son las celdas Ujú. de combustible, ¿cierto? Entonces, pues estuve buscando en Inglaterra, estuve buscando en Japón, en Argentina, en Brasil. em, pero digamos los temas eran muy diversos, el tema es sumamente extenso como cualquier ciencia, pero muchas veces no habían las condiciones migratorias, ni tampoco económicas, digamos, de buena remuneración, pues como para sostener eso. Aparte, cuando tú dices que vas a ir a un país extranjero a hacer este tipo de investigaciones, pues también como que no solo te revisan porque eres latino, sino que también revisan si de verdad tienes las capacidades. Y hay países donde literalmente dicen, oye, no, pues puedes venir acá con la documentación que quieras, pero para nosotros eres solo un aprendiz de laboratorio y necesitamos ponerte a prueba. Y a veces esas pruebas no son de 1 o 2 meses, son tal vez de un año. Y en ese año pues no tienes ninguna remuneración económica, entonces se vuelve sumamente difícil este tipo de cosas. Entonces, digamos, en esa búsqueda, pues al final opté por ingresar al doctorado de Colombia con la Universidad Nacional de Colombia, bueno, por la buena publicidad ahorita haciéndola, es la mejor universidad del país,
literalmente están los mejores profesores, mejores profesionales, el egresado digamos, sale con muy buenas capacidades y así yo me sentía con esas muy buenas capacidades, así que estuve un año haciendo allí parte de mi doctorado, pues em, aprendiendo muchos temas sobre esto que era, pues es un brinco bastante grande, parece que no, pero es una responsabilidad ya muy tuya de desarrollar una tesis doctoral. Y entonces resulta algo interesante porque yo tenía un congreso en Cancún sobre celdas de combustible, fue bastante bonito ese congreso porque, digamos, fueron temas de muchos países que están desarrollando y ya haciendo industria, tecnología, digamos, de punta. Y entonces, pues, me quedó la gana de decir, oye, y México, o sea, con más ganas como de, oye, México. Entonces, conocí a algunos colegas, algunos doctores de CIMAP, que es el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, donde ahorita estamos. Universidad La UACH también conocí a algunos, también trabajaban en esos temas, pero pues fue como de, quedamos en contacto, después nos veremos, ok. Y en ese momento que yo regreso de ese congreso, surgió algo llamado una beca que se llama Alianza del Pacífico, es una alianza o es un convenio que hay entre México, Colombia, Perú y Chile para hacer movilidad, ¿sí? Mm. Entonces, es una beca sumamente, digamos, competida, ¿sí? Tiene, digamos, sus componentes, digamos, de exigencia y pues, digamos, dependiendo del nivel que tengas, pues se pone mucho más exigente, ¿cierto? Entonces, pues el punto que llega a 2016, me presento esa beca porque dije, oye, pues está interesante. La doctora Belisa Janet, le tengo mucho aprecio a ella, fue la que Ujú. hizo la gestión porque ella fue la que me puso en contacto primero con Simvestaff para trabajar allí en temas de celdas de combustible, pero ellos pues estaban trabajando más en temas poliméricos, en temas de celdas poliméricas, y pues yo pues por mi profesión un poco más metido en la física, no en la química, pues dije Ujú. como de, oye, pues no, creo que voy a, creo que voy a estar en un ambiente donde no es lo mío y no estoy preparado para eso. Y ahí es donde tú empiezas a decir, no, pues yo solo quiero encajar en lo mío, no hay de otra. Ese es digamos, tal vez el tema que uno dice, no, es lo mío y ya, ¿cierto? Ujú. Entonces, hablo con los directivos de allí, de Simvestaff, gracias a la doctora Belisa, y ellos dijeron, oye, ¿sabes qué? Déjanos porque aquí en México sí hay un grupo muy fuerte en cerámicos y que sí trabajan en eso que tú quieres, que son las celdas de combustible de óxidos sólidos. Y pues ahí es cuando, digamos, se hace como la interacción con CIMAP y ahí llega el doctor Armando Reyes, que es, digamos, el líder de este grupo de cerámicos, que es una persona profesionalmente demasiado, pues con un estándar muy bueno, demasiado bueno. Y pues, digamos, ya había un convenio, digamos, entre las dos instituciones, CIMAP y Universidad Nacional, y eso pues permitió, digamos, que generar cartas y generar esto. Y a la vez, pues yo todavía sabía, yo pues seguía en Colombia, ¿cierto? Pero Ujú. pues de esas cosas buenas que surgieron fue que resultó ganándome la beca Alianza del Pacífico, que era por 10 meses aproximadamente. Y pues literalmente la beca te da todo, te da absolutamente pues para vivir, te paga desde que sales de tu casa, vuelo flexible. Pues a veces dices que vuelo, pues no sé, el que en área preferencial, pero es más caro que tengas un vuelo flexible. Un vuelo flexible es como 2 o 3 veces mucho más costoso de cualquier Ujú. otro. Y wow, o sea, muchas condiciones muy buenas que dio la beca. Y aparte, pues en cuestión de 2 horas, a mí me dieron visa mexicana, pues porque yo tenía que entrar no aquí como turista, sino ya con una condición de estancia diferente, que era como estudiante. Entonces fueron, digamos, como muchos beneficios al inicio y pues pude estar aquí 10 meses. Entonces, en ese tiempo, pues yo decía, pues voy a estar 10 meses acá, hago lo que tengo que hacer y regreso a Colombia. ¿Y por qué? Porque la beca que yo tenía de Colombia es una beca que se llama, o la otorga Colciencias, hoy, bueno, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia, Ujú. y te obliga a estar 6 meses fuera del país. Sí, eso es una obligación Mm. de cualquier becario de doctorado, ¿cierto? Tienes que ir a hacer una interacción afuera y tiene que constar que tú estuviste fuera del país haciendo esa investigación.
Entonces, pues ya no fueron 6 meses, sino fue un poquito más, y ya empecé a conocer y ya empecé a interactuar con muchos grupos de lo que era CIMAP, de lo que eran otras universidades, y yo decía, wow, o sea, pues no niego que mi institución y muchas de las instituciones con las que he colaborado en Colombia tienen cosas muy buenas, pero empecé a ver que habían más opciones acá, habían otras puertas que podría estar abriendo, y lo vi con muy buenos ojos, ¿cierto? Lo vi con mucho potencial, ¿cierto? Y dije, wow, o sea, estoy en ese nivel que yo quería estar, donde hay equipos, donde hay suministros, donde hay materiales, y entonces empecé a decir, oye, pues me gusta esto. Entonces recuerdo mucho a un muy buen amigo mío, un doctor que se llama Darío Agudelo, que él me decía siempre, oye, lo más interesante de hacer un doctorado es poder hacer una doble titulación, y yo decía, pero wow, o sea, estás hablando de hacer cosas muy fuertes porque es una responsabilidad gigante. Sí. Y yo ya tenía una responsabilidad gigante con la Universidad Nacional haciendo esto. Pero dije, bueno, estoy aquí en esta otra institución, ofrecen otro doctorado, pues intentémoslo a ver qué pasa. Y en ese intentar, pues ya pude ingresar al doctorado, y ya como que muchas cosas se dieron, y ya después como que eran dos doctorados por cada uno por su lado, pero empezamos a tratar de entrecruzarlos para que todo fuera como en una buena sinergia, y ya se generó un convenio. Entonces pude, digamos, responder con las dos responsabilidades, digámoslo, siendo redundante, porque pues era bastante desafiante, fue bastante desafiante hacer las dos cosas a la vez. No por el hecho nada más de decir, oye, pues estoy haciendo estas dos cosas, sino porque tú tenías que responderle a diferentes entidades y a diferentes asesores, ¿cierto? Entonces, Uf, eso pues no Oh, es tan sencillo, ¿cierto? no, no es, Aparte, digamos, no. con uno. académicamente, académicamente, pues te piden un nivel, ¿cierto? Entonces, y tú no puedes bajar ese nivel. Si lo bajas, pues puedes perder, digamos, el apoyo, la beca, ¿cierto? Y pues eso también te hace ver mal, ¿cierto? Entonces era una, pues una responsabilidad sumamente grande. Ahorita lo veo y digo, wow, ¿a qué horas hice eso? ¿Por qué hice eso? ¿Quién me sentía yo que dije, A tu claro, labor. obvio? Bueno, pero ya mira, Entonces, ya está terminado eso, o sea, ya fue. sí, entonces, pues fue muy determinante, digamos, fueron muchas cosas determinantes, fueron espacios que se fueron abriendo, digamos, te digo, por las gestiones que hicieron otros doctores, que pues, aprecio demasiado, porque fueron personas que dieron esos apoyos, y que creo que lo hicieron de una manera, digamos, de gestionar, ¿cierto? Todo el mundo dice, pues yo gestiono, hago mi parte, pero pues de mi parte creo que yo fui el más beneficiado de esto, ¿sí? A pesar de esas responsabilidades que se podrían tomar, ¿sí? Y ya pues digamos en ese ámbito, digamos, científico, eh, empecé a notar que esa exigencia me servía. Entonces, pues inconscientemente vuelvo a hablar otra vez de Simvestab, que yo me quería aislar, o no quería hablar nada de química. Tenía una química, pues una formación buena, pero no tan fuerte en química. Pero fue llegar a CIMAP, y fue empezar a ver materias exactamente sobre química. ¿Por qué? Pues porque al final era obligatorio tener ese background, ese conocimiento, y hacer muchas cosas, y era como empalmar muchas cosas de ciencia de materiales con física y química, y ahí es donde empiezas a decir, oye, pues no te vas a poder quedar en una sola parte, ¿sí? Ujú, Vas a tener que hacer más cosas, y a veces uno inconscientemente en una profesión dice, no, pues yo soy solo bueno en una cosa y ya, y ujú, ya entiendes que no puedes hacer eso. Si te quedas en un solo lugar, va a ser muy difícil, se te vuelve a cerrar muchas puertas, y obligatoriamente necesitas empezar a entender otras áreas, otras ciencias, y digamos, fue algo muy desafiante para mí, sí, sumamente desafiante, pero empezó a tornarse bonito esos desafíos, empezó a conocer un poco más, y pues digamos, muchas de las cosas que yo pensé que antes no iban a tener, digamos, un efecto,
ayudaron en su momento en ese caso. De nuevo digo, el convenio que hubo entre las dos instituciones, que yo ni pensé que había eso, pero cuando, wow, habían personas que estaban ahí, que había conocido y que ya habían hecho eso y fue sumamente bonito. Por ejemplo, un punto muy aparte, mi director de tesis de Colombia, el doctor Fabián Jurado, el cual estimo mucho y le tengo demasiado aprecio. Ujú, Él estuvo un año fuera de Colombia, estuvo haciendo un sabático en Brasil, en un grupo de propiedades magnéticas muy fuertes, un grupo sumamente fuerte, no sé si es en Río de Janeiro o algo así, ujú, donde él estaba, y él conoció, digamos, allí una comunidad de cubanos que también eran muy buenos en la parte de magnéticos. ¿Qué pasó interesante? Cuando el doctor Fabián Jurado viene aquí a Chihuahua a conocer instalaciones y ver en qué podíamos colaborar, pues coincidió que CIMAP tiene también una comunidad ya de doctores, pues que ya ahorita en este año se jubilaron, pero digamos que tienen un recorrido muy grande en física y un recorrido muy grande, digamos, en este tema, digamos, magnéticos. de magnéticos. Ujú, Y fue como de que, ya ahora sí vienes bien recomendado. Sí, ya era como de, ok. Entonces, sí estamos hablando en el mismo idioma, ¿cierto? Entonces, como que eso me permitió, como que me abrieron un poquito más las puertas, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para sí, poder hacer más cosas. Entonces, súper. ya llegué a CIMAP, pero pues yo ya tenía, digamos, cosas investigadas, ya había publicado un artículo y estaba procesando otros. Entonces fue como que eso permitió abrir más puertas porque andábamos, digamos, con ese plan de decir, oye, yo quiero y quiero hacer cosas, denme la oportunidad, pero pues ya cuando ven que hay pues un recorrido y donde ya hay conexiones que dice, bueno, si esta persona sí Ya está, confías. digamos, enfocada y haciendo esto. Entonces esas puerticas que se veían chiquitas se fueron abriendo, muchas posibilidades se fueron dando y fue donde dije, no, pues aquí está bien, aquí estamos, eh, digamos, siento y por eso soy enfático en esto, porque digo, yo profesionalmente sentía que estaba muy bien, pero creo que di un salto gigante, de un salto impresionante y pues más que decir que solo soy feliz de ser mexicano o de que a veces puede ser uno redundante o muy rimbombante en este hecho, pero de verdad que lo soy, porque he aprendido muchísimo de esta tierra, he aprendido o he tomado mucho de lo que hay acá, ¿sí? Entonces, estas oportunidades que existen acá, yo las he tomado para mi beneficio y creo que hoy profesionalmente, pues para mí, para mi satisfacción, he podido dar, digamos, ciertos retos, cumplirlos, pero gracias, digamos, a lo que ha tenido México. Creo que ese, digamos, ha sido esa ventaja o también esa decisión de decir, me quedo acá. Oye, bueno, ya que llegaste tú a México, ¿cómo fue ese primer choque cultural o académico al llegar? De las cosas que más te sacaron de onda cuando llegaste a México, entre lo que esperaban, ¿no? A lo mejor de lo que habías escuchado de México y demás, que llegas y ahora sí dices, ay, hay que tratar con los mexicanos y los norteños, los de Chihuahua, ¿no? O sea, es Los chidos, diferente también, no es los cierto. buena onda. ¿Tienes alguna Sabes anécdota por que, ahí? no, pues tengo días para contar anécdotas, o sea, pero, pero sí es, pues a veces es complejo, ¿cierto? Volvemos al asunto que a veces nuestra manera de ser o empiezas a encasillar, digamos, a las personas en cierta manera. Ahorita que tú hablabas de los asuntos migratorios, pero yo llegué acá y pues era confuso, porque aparte pues ustedes me escuchan mi acento y mi Ujú, acento pues se caracteriza a cierto tipo de novelas o cierto tipo, digamos, de programas de televisión, ¿cierto? Y eso ha hecho que ujú. pues mucha gente en su manera de ver, pues asocie que uno está metido en ciertos negocios, ¿cierto? Sí. Entonces, Okey, okey. pues era muy raro porque a veces la gente no lo asociaba a uno por ser académico o estar metido en esto. Lo asociaba a uno con que estaba uno en otro negocio y uno pues como que, Ujú, oye, pues no, no. Entonces era muy complicado porque si tú estabas, digamos, afuera de una universidad o de esto, pues habían situaciones complejas, casi sumamente difíciles, porque sí se presentaron situaciones, y a veces se presentan situaciones donde uno dice, wow, o sea, no sabes qué me estás pidiendo.
pero a veces sucedía internamente, ¿cierto? Entonces era como de esa pequeña, ese poquito de paciencia que a veces tocaba tomar, porque no es tan sencillo cuando recibes eso, ¿cierto? A veces parece gracioso, ¿sí? Pero cuando tú lo recibes y ya no es una vez, sino dos, sino tres, y tú dices, Sí. ay Dios, y tienes A lo que, mejor es digamos, peligroso. sí, pues creo que no, sí, es algo así como de, oye, pues lo que me estás diciendo, pues me compromete, ¿cierto? Entonces, Ujú. sí, sí era bastante difícil, sí fue bastante difícil. Ahorita lo tomo con un tono gracioso, y más que, bueno, en su momento yo también fui militar, entonces era como de golpearme el ego, decirme, oye, casi me estaban diciendo, Mm. oye, tú estás infringiendo la ley. Entonces, Solo por hablar así como hablas. sí, sí, entonces, y pues es muy difícil, pues porque toda la vida he hablado así. Conozco compatriotas colombianos que llegan y a los 15 días ya están hablando mexa a la perfección y dice, ¿qué le pasó? Pues es que Pero habemos no, unos que no. nos adaptamos. Yo, por ejemplo, soy muy adaptable en acentos y mucha gente me dice, pues yo trabajo con colombianos, entonces me dicen que yo hablo ya Sí. colombiano. ¿A ti te han dicho que hablas más mexicano o no? Cuando vas a Colombia, No, no, nada, no, no, nada. ya No, me dicen que nada, que ahí sigo. que sigue. Ah, bueno, sí, 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 yo igualito, tampoco te he igualito. escuchado un cambio. Ujú. Oye, bueno, y seguro tienes, como nos dices, muchas historias más, bastante curiosas y de muchos tipos, porque pues, la cultura, aunque hablamos español, pues sí es una cultura, compartimos algunas cosas, pero sí, sí puede haber ahí, y más en Chihuahua, una tierra como Chihuahua que es muy única, con sus Así cosas muy es. tradicionales, ¿verdad? Sí, Y bueno, exacto, tú lo has dicho. y nos gustaría saber ya más entrando en el rollo ya de doctor, ¿no? Para quienes no sabemos, ¿cómo nos explicarías qué son las celdas de combustible de hidrógeno de óxido sólido? O SOFOC, ¿SOFOC? Sí, ¿Cómo le llaman? las SOFC, son en inglés es Solid Oxide Fuel Cells, ¿sí? O celdas de SOFC. combustible de óxido sólido, sí. Eh, Ujú. ¿Y por qué dime. son importantes para el futuro energético? Es Ah, decir, ok, ok. Bueno, mira, digamos, si tú ves todo el panorama energético, energías renovables, digamos, si lo quisieras ver desde paneles fotovoltaicos, eólica, eh, mareomotriz, hasta hidroeléctricas, geotérmica, hasta la nuclear está allí incluida, porque sí su impacto medioambiental es muy pequeño, ¿cierto? Han pasado situaciones es por malas decisiones del ser humano, no porque la energía sea mala, sino que digamos, el costo de contaminación es muy pequeño, sí, si lo hablamos desde la nuclear. Si tú ves, digamos, todo el panorama, ¿cierto? Hay que verlo ujú, desde el punto de eficiencia, ¿sí? De cuánto implica ese trabajo, transformarlo a una energía que tú puedes, digamos, usar, ¿cierto? Ese, sí, digamos, es un punto importante. Entonces, digamos, los puntos más, digamos, más altos están, digamos, las hidroeléctricas. Por eso en muchos países, digamos, es un punto sumamente clave, pero pues estamos dependiendo del cambio climático y eso es una dificultad, ¿cierto? Y otro punto, digamos, de esto es que las hidroeléctricas cambian los cauces de los ríos y eso también afecta mucho de la flora, la fauna, de muchos ecosistemas y, digamos, ese es un factor, digamos, difícil de marcar. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Las celdas de combustible, si lo vemos como un dispositivo, ¿sí? Primero, pues su trabajo está enfocado netamente a transformación de esa energía química, transformarla en energía eléctrica, ujú, ¿sí? ujú, Y digamos, su base, ¿sí? Como es el hidrógeno, ¿sí? Requiere, digamos, ciertos materiales para que, digamos, haya ese tipo de transformación. Hoy existen baterías de ion litio, existen paneles solares, ¿sí? Si vemos esa eficiencia energética, digamos un panel solar solo, el máximo, los que están ahorita en la Estación Espacial Internacional, no superan el 32% y creo que no los han vuelto a actualizar. No creo que superen el 30% de esa eficiencia, ¿sí? En el efecto fotoeléctrico de poder hacer esa transferencia fotónica, ¿sí? De colectar. Si lo vemos, por ejemplo, con la energía eólica, esa eficiencia energética, si lo vemos de todo su componente,
en sí no supera un 16-18%, ¿sí? Esa eficiencia, que ese es el punto clave. Si lo vemos un poquito más de lo común que hoy existe y la base de nuestra, digamos, tecnología, de lo que hoy somos como sociedad, los carros a combustión, los vehículos en sí, un motor, pone el más eficiente, o sea, no sé, un McLaren que tiene motor con oro, que es un sistema sumamente eficiente, o sea, no sé, un Maserati o un Ferrari, su eficiencia no supera un 12%, ¿sí? Porque todo se va en calor, en disipación, en efectos hasta de los materiales, pues porque hay unos coeficientes de expansión térmica y todo eso, pues es volver otra vez ese trabajo que está haciendo todo el sistema para transformarlo en energía, ¿cierto? Que se va, digamos, a usar en algo. Entonces, esa eficiencia es sumamente baja, por eso, digamos, se tiene que estar tanqueando un vehículo porque en sí, pues esa eficiencia digamos, es difícil, digamos, de aumentar, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando comparas todo esto con una celda de combustible? Digamos, en estos casos se definen celdas de combustible a las celdas poliméricas, de las que habíamos hablado ahorita, las celdas cerámicas, solid oxide fuel cells, pero es porque es como si tuviéramos un sándwich, ¿cierto? Un sándwich donde tenemos, no sé, dos tajaditas de pan e Ujú, internamente tenemos, no sé, lechuga y tenemos queso, sí, tenemos el jamón, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Y es exactamente, digamos, esa analogía que es interesante, porque el pan, ¿sí? Necesitamos que sea muy poroso, ¿sí? Entonces ustedes agarran un pan, una tajadita de pan, es esponjadito, ¿cierto? Es esponjadito. ujú, ¿Y qué sucede cuando tienes el queso, cuando tienes el jamón, cuando tienes, pues, esto adicional, que es un poquito más durito, ¿cierto? Es más ujú, consistente. Sucede lo mismo con una celda de combustible. Necesitamos un ánodo, un ujú, cátodo, ¿sí? Que van arriba y abajo, digámoslo así, e intermedio iría, digamos, ese algo llamado electrolito, que es el que va a hacer la función de hacer esa movilidad de esos electrones y de esos cationes, ¿sí? Básicamente. Entonces, por un lado, el ánodo es la que permite que el hidrógeno se mueva y en el otro, en el cátodo, el oxígeno se va a mover, ¿sí? Que es donde inicia la reacción y esa reacción, digamos, es, digamos, netamente de especies químicas, porque estamos hablando de gases, y están influenciadas por una temperatura, ¿sí? A temperatura ambiente no funcionan. Digamos, ese es un ujú, desafío ahorita, ese es el desafío más fuerte que ahorita existe en la comunidad científica, disminuir esas temperaturas. ¿Por qué? Porque esa especie, digamos, del gas de oxígeno, tienes que transformarlo para que se mueva, digamos, por esa porosidad o esa rebanada de pan y no que se mueva como gas, sino se tiene que mover como cationes, ¿sí? Se tiene que mover, digamos, como pequeñas partículas internamente. ¿Dentro de qué? Dentro de esa red, digámoslo así. Es una movilidad intersticial, ¿sí? De vacancias. Entonces, ¿qué sucede con esa propiedad que debe tener el cátodo? Que tiene que tener vacancias de oxígeno, ¿sí? Digamos, huecos donde va a pasar ese oxígeno a ocupar y genera como unos efectos en cadena. Entonces, intrínsecamente llega el electrolito que tiene que tener eso. Por eso el electrolito debe ser de conductividad iónica para que ese oxígeno se siga moviendo, si vaya esa movilidad. Y llega un punto donde entre el ánodo y el electrolito va a ser exactamente lo mismo con el hidrógeno. El hidrógeno va a tomar una carga, se va a protonizar y ese desbalance, ¿cierto?, entre oxígeno e hidrógeno, que en ese momento no son gases, sino son cationes, ¿cierto? ujú, Interactúan. Si lo tomamos por la ecuación, se van a colectar dos electrones de la reacción y se forman dos moléculas de agua a la vez, ¿sí? Se recombina, es un ujú, proceso de recombinación. Es súper interesante porque estás generando energía y estás generando agua en ese momento en forma de vapor, ¿sí? Es un concepto sumamente, digamos, eficiente, es un concepto sumamente renovable, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Ahorita esas celdas de combustible hoy trabajan entre 800, 1200 grados Celsius, ¿sí? Son las celdas de combustible que trabajan en Inglaterra, que trabajan en Silicon Valley, que trabajan casi todos las empresas de alto consumo energético
Ujú, Digamos, esas constancias es ¿por qué? Pues porque ya ahorita hay países que sí están haciendo ese trabajo, que sí compran ese tipo de tecnología, es sumamente costoso, pero que vale la pena hacerlo, ¿cierto? ujú, Entonces, digamos, hoy el desafío? Hacer que esas temperaturas de trabajo disminuyan, ¿sí? Que eso fue parte de lo que hicimos en el doctorado, trabajar con materiales, ¿sí? Hacer celdas de combustible que fueran capaces de trabajar a temperaturas un poco menores, estamos hablando de 600, 800, 900 grados Celsius. Parece que no, pero disminuir 100 grados en un proceso eh, em, Sí, sí. térmico, sí, o en este proceso electroquímico, pues es Sí, un te ahorra costo mucha energía. energético que pues ujú. estás ahorrando, ¿cierto? Y aparte, digamos, digamos, el aporte científico, ¿sí? Que ese es un punto sumamente clave. ¿Y qué sucede? Cuando yo comparo ese sistema con cualquier otro energético de los que les mencioné ahorita, una celda de combustible puede alcanzar una eficiencia al día de hoy entre 70 a 75%, ¿sí? Ese, digamos, Ok. ese es un experimental. Y el teórico está alrededor de un 80%, ¿sí? ¿Y qué hace que ese sistema sea mucho más interesante o que aumente eso? Cuando tú acoplas otros sistemas, por ejemplo, cogeneración de energía, ¿sí? La cogeneración hace que, digamos, sistemas donde produjiste, no sé, calor y mueves o rediriges, digamos, ese calor que se perdió en un proceso y lo llevas, digamos, por ejemplo, a una celda de combustible, aumentas esa eficiencia, ¿sí? ¿Qué sucede? Pues todavía no hay la infraestructura suficiente para montar todo este tipo de cosas. Aparte, pues estamos hablando de que pues la innovación implica tierras raras. Hoy sabemos que, pues ese es ahorita pues no sé, la joya de la corona. El que tenga ahorita tierras raras, pues ya tiene asegurado unos 100, 200 años de economía. Y ahorita, digamos, mucha de la exploración que se está haciendo a nivel mundial es buscando dónde hay tierras raras, porque en sí es la única manera que podamos, digamos, hoy tecnológicamente hablando, de que podamos, digamos, mejorar nuestros procesos tecnológicos y eso implique, digamos, menos costo energético, ¿cierto? Entonces, digamos, básicamente eso es una celda de combustible. Digamos, hice un poquito ese paréntesis para poder hacer ese comparativo con otras tecnologías y del por qué decir, oye, pues esto vale la pena, sí, totalmente. Creo que es ese va a ser la tecnología en el futuro, ese va a ser nuestro ABC de muchos procesos. Entonces creo que definitivamente tal vez no es hoy tan nombrado, pero sí, se ha tomado, digamos, ese renombre y va a estar mucho más presente para muchos procesos que hoy se hagan industrialmente. Sí, bueno, ahorita de lo más que se escucha, pues son las baterías, no más que las celdas de combustible, pero a mí desde que supe de las celdas de combustible y no tanto de las de óxido sólido, me llamaron la atención como artefactos, ¿no? O sea, son bastante interesantes, tienen sus cosas, ¿no? Tienen sus situaciones a arreglar, como en el caso de las que trabaja Harvey, es temperaturas de trabajo, pero pues son opción, ahí están, y cuando se necesiten, pues está trabajando gente como Harvey, anda ahí metido, viendo cómo mejorarlas, porque en algún punto, como todo, cuando se quiten los intereses o ya no haya más que y haya que entrar con esa tecnología, va a entrar, porque así pasa. Oye, y bueno, y pues uno de los temas de este especial es pues que tú, después de un tiempo, de estar trabajando en México, estar trabajando este tema de las celdas de combustible y de el hidrógeno, porque pues para este tipo de celdas el combustible principal pues es el hidrógeno. Mm, ¿Cómo decides tú pues hacer todo este proceso para convertirte en ciudadano mexicano? ¿Qué te topaste? Porque luego uno, por ejemplo, yo conozco los procesos de acá, ¿no? De Estados Unidos, porque hasta que uno no esté interesado, sabe la bronca que es. Y uno dice, ah, es mexicano, yo creo que llegan y sí, pásele, usted puede ser mexicano, claro que sí. Entonces, nos gustaría saber, pues esos retos, ¿no? Esa historia, en cuándo decides tú, por qué decides tú que es bueno para tu futuro entrar en esta bronca de hacerte ciudadano mexicano y qué hiciste, por si a alguien le interesa. Sí, igual si alguien necesita información, con mucho gusto. Pues ahorita me sé literalmente ABC, me sé los Ujú. vacíos
en mucho del Ilegales. sistema, Claro, es que cuando pero uno es el interesado, no, pregúntame a mí, la visa, quién sabe cuál, y no sé, pues sí, cada quien en su interés, ¿no? Y por luego le preguntas supuesto. a gente de aquí, y dices, ¿qué? ¿A poco no te puedes quedar aquí así? No, amigo, no me Sí, puedo quedar así. aparte, ¿Y por qué no trabajas en otra sí, cosa? Pues porque no es tan fácil. Ajá, no, no entonces, es bueno. fácil, no es sencillo. Sí, mira, como yo estuve muchos años como estudiante, em, cuando yo termino el doctorado, veo las posibilidades de obtener, de estar en el Sistema Nacional de Investigadores, ¿sí? Entonces, El mi SNI, afán, el SNI. sí, entonces Ujú, mi afán fue titularme para alcanzar a postularme al SNI. mm. Pero pues en ese momento hubo cambio de gobierno en el 2021 Ah, ok, ok. y, y en ese cambio de gobierno hubo cambios de políticas para el Sistema Nacional de Investigadores y pues para lo que en ese momento era la Secretaría de Ciencia y Tecnología, ¿cierto? Ujú. Entonces yo me presento y empiezan a decirme, extranjeros no. Tienes que tener nacionalidad, así, tácitamente te dice. Y entonces digo, wow, o sea, pues, porque yo dije, pues yo ya arranqué de mi tierra, ya esas condiciones podría ir y regresar a hacer, pero siento que ya tengo unas condiciones acá en las cuales puedo, digamos, optar por ciertas cosas, ciertos escenarios, y entre esos estaba el SNI, pero pues empieza ese rechazo. Entonces, Sí. inconscientemente, cuando tú crees que las instituciones saben todo, entonces cuando yo me acerco a migración me dicen una cosa y me dicen, no, tus condiciones no te permiten que tú te hagas ciudadano mexicano. Así, literal. Me dijeron, no lo puedes hacer. Lo único que me dijeron fue como de, tiene dos opciones, o ¿Se literalmente, casa? o se casa y embaraza a una mujer, así literal, o no hay de otra. Sí, Ay, y yo chale. como que, ok, qué interesante, pero Mexicana, pues no, una no. mujer mexicana tiene. Sí, claro, por supuesto, totalmente. Y ahí anda Entonces, Harvey embarazando mujeres. Dijo, no, pero no, era mexicana, digo. entonces, entonces en esos casos, pues yo en ese momento estaba casado y, pues no era digo, era colombiana, Era como, entonces no podía hacer eso. Entonces fue como más difícil porque decía, uy, Dios, ¿aquí qué voy a hacer? O sea, ¿qué condiciones puedo yo manejar? Entonces es cuando yo no había entendido esas cosas, porque yo pensé que todas esas entidades se regían igualito, pero ya entiendo que no eran ellos los que me daban la ciudadanía, sino que era otra institución. Con el que yo hablaba era con el Instituto Nacional de Migración y el otra institución es Secretaría de Relaciones Exteriores. Ellos ya me Mm, conocían porque ellos ya me habían dado la beca de Alianza del Pacífico. Al final fue el gobierno mexicano por Secretaría de Relaciones Exteriores el que me dio la beca en ese caso de Alianza del Pacífico. Pero en este caso, ellos no se entendían, ¿sí? Ellos no se conocían, no eran ya. instituciones que se conocieran. Pero yo no sabía eso, ¿sí? come on. Si Niurka es Y, mexicana, tú puedes ser y uno mexicana. como que, entonces como que, y entonces ya me pongo a leer la letra pequeñita y ya empiezo a rebuscar de cómo era el proceso. Y pues el problema es que ya había pasado pandemia, entonces mucho se había vuelto muy hermético, entonces tocaba ir a Ciudad de México, o sea, fue una historia larga. Y aparte estudiar, o sea, porque era el otro punto, o sea, tú dices, bueno, estudio de la cultura mexicana, ok, que pues, no sé, pues que, no sé, quién es Pancho Villa, cuándo fue la La revolución, bueno, historia. sí, hay cosas que tú las manejas fácil, ¿cierto? Ujú. Pero el problema era que no eran 10, 20 preguntas, sino cuando hacían el acumulado, eran alrededor de 600 preguntas. Y de esas 600, 10 eran las que te iban a hacer el día del examen. Entonces, tú dices, pues tengo que Es mucha estudiar todo, me lo tengo información. que aprender, es demasiada información, tenías que aprender de Ujú. pintura, de escultores, bueno, o sea, habían cosas ¿Qué dice sumamente Harvey? complejas. Le preguntaba a los mexicanos, ni ellos sabían. No, ni sabían exacto que cuál era la diosa del agua, cuál era la diosa del agua Pues para, yo
Pa- La Dara. Ah, no, es de la lluvia. Sí, yo también me pasó cuando hice la ciudadanía de Estados Unidos. Y yo así ponía mi CD en aquellos tiempos, mi CD todos los días para aprender una. Y llegaba con los gringos, no, yo ya sé, no sé qué, no. ¿De qué estás hablando? ¿Qué es eso? O sea, y Titi también, no deja tú conmigo, estuvo más chistoso porque yo eran, no sé, 400 preguntas, un libro así. La más nerd se las aprendió todas, no, pero deja tú, pues, por lo menos tú eras en español, o sea, póngame lo que quiera en español, pero acá era en inglés, o sea, entonces, para mí el reto era en Claro, inglés, ya yo me sabía todo, pero pues no sabía cómo decirlo. Llego y luego, así 3 preguntas, y luego yo, no, pregúntame más. Pregúnteme más, yo Sí. estudié. sí, entonces, y aparte, mucha gente porque te dice, no, eso está tranquilos, vas y te aprendes el himno nacional de México y ya. Y, Y se y llego al equivocan. examen, y llego al examen y lo primero que me dicen es, no preguntamos el himno nacional. No, Qué Y bueno, entonces es porque como mi de, alma se me osare. confundo. y entonces, no, aparte que, bueno, como mexicano ya uno entiende ciertos dialectos, pero pues de donde soy oriundo no manejamos ciertos, no sé, por ejemplo, para mí, cuando yo escuché la palabra chipotle, para mí fue súper difícil, yo no la sabía decir, ¿sí? O Cuauhtémoc, o sea, ahorita los digo bien, o sea, sin problema, pero Mm, antes literalmente mi lengua se enredaba y no era capaz de decir eso. Entonces, hasta mentalmente, pues hay que hacer un esfuerzo adicional. Entonces tú dices, bueno, estamos hablando español. No, yo estaba hablando español, estaba hablando maya, estaba hablando azteca, o sea, mm, no es tan sencillo, ¿cierto? Entonces es como muchos retos que se presentan a la vez para poder, digamos, hacer estos exámenes. Pero fue muy bonito, digamos, eso creo que te da también ese punto importante de querer más esta cultura, de querer más conocer esto y decir, ay, pues yo estoy feliz acá, ¿cierto? ujú, ujú. Entonces, pues ya, tocó hacer todo eso en Ciudad de México. eh, y pues bueno, eran 10 preguntas de 10, pues todas las respondí. Y eso ¿Y qué estuvo, dijiste? eso es... Mejor a quién embarazaré. Está más Está más fácil. fácil. Híjole, híjole. No, pero pues No, bueno, no. se aventó el examen, Oiga, fíjate, señora, se me presta, sacrificó. ¿cómo era? Me renta su vientre. Sí, sí, es una opción que siempre nunca se descartó. Sí. Claro, claro. Sí, oye, no, pues uno anda viendo opciones y es opción. Si no, no la pongo. Claro, es opción, pero también es difícil, Oye, luego que le porque hubieran en esos, Sí. preguntado a uno así que lo conquistara y todo, y luego ya al último, oye, ¿eres mexicano ahora? Es que yo quiero la ciudadanía. No, yo soy colombiana. Ah, yo también. no, sabes Porque sí que, parece, o sea, si no hablas, pasas por mexa. Entonces, sí, por supuesto. No, mira que también yo tomé eso como algo complejo, porque en esos tiempos, con estos asuntos de migratorios y de irte a otros países como Estados Unidos, vi el caso de que a veces dicen, oye, pues yo me caso con una gringa porque también me va a dar papeles, ¿cierto? Entonces vi Ujú, un caso de un chico que estaba casado con una chica de Estados Unidos ujú. y algo sucedió, tuvieron un problema muy fuerte, algo pasó. La cosa es que ellos vienen y pasan el paso y le dice la chica al man, le dice, oiga, hagamos algo, salte un momentico acá, veías, no sé cómo lo enredó, solo le dijo, salte y ahorita vuelves a subirte. El problema fue que el hombre se baja de esa troca, Ujú. ella cierra la puerta y se va. Y él perdió Se fue. papeles, o sea, perdió todo. Y entonces yo dije, o sea, qué difícil Sí. depender de personas, porque a Sí, veces suceden situaciones complejas, ¿cierto? Entonces dije, no, no, definitivo. no, no puedo exponerme tanto, porque pues Ujú, digamos, en cierta medida, ese trámite me costó alrededor de unos 3, 4 años por temas financieros, por información, por muchas situaciones. Entonces, fue cuando entendí que dije, bueno, pues esa opción de decir, oye, pues sí, pues puedo tener un hijo, puedo casarme con alguien, sí,
está bien, pero tengo que sostener 2 años de esa condición migratoria. Si en algún momento esa condición migratoria se cae, empiezo de No, cero. y aparte estabas Para, casado, ¿no? O sea, era como que Sí, ya estaba divorciado, ya estaba ah, ya. divorciado en ese momento. Sí, Pero fue, no fue fue por un, la ciudadanía. Que quede claro. no, no, porque las cosas no, pasan. No, pero pasa. sí, sí te entendemos, porque pues así han dado uno también y también es como, ¿y por qué no te casas? Es la situación más Es complicada que es aún, muy amigos. chistoso porque acá, pues, en Texas, sobre todo, pues se vive la situación del opuesto, ¿no? O sea, de que el mexicano o la mexicana, pues se quieren casar con un gringo. Pero el hecho de que así de que sea el gobierno mexicano, bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores o quien esté involucrado, quien ponga las trabas, es como que, ah, chis, o sea, está muy raro que eso también pase allá, ¿no? Como Mm, que como Claro, que pasa el demasiado. mexicano acá, a ver qué gringo o gringa se quiere casar con él. Y allá viendo a ver qué colombiano o mm. colombiana. Sí, está muy. Sí, Sí, pues, y uno ve esos casos y tengo amigos, tengo conocidos que hacen eso. El problema es que a veces yo advierto, oye, ten cuidado porque estás dependiendo de alguien más. Y ha pasado casos donde faltan 2 meses para tener las condiciones de estancia para presentarte a la ciudadanía. Y, oye, aquí está, aquí está, por favor, fírmame el divorcio. No, pues yo Entonces, conozco casos donde les dan la residencia y hay TDS. sí, sí, o sea, sí, sí, Todo sí, puede pasar, claro, sí. Más claro, bien todo hecho puede que pasar. haya sido por tus, pues, no sé, por tus méritos, por tu trabajo, o sea, sí, sí tiene, yo Sí, creo que sí. una doble, ¿cómo se dice? Más valor de que, oye, yo vine a tu país y quiero ser ciudadano, hice esta cosa buena o pasé por todo tú nomás naciste aquí, cabrón, y ya eres mexicano. Sí, sí. y ahorita que dices eso, yo también valoro mucho eso y le tengo mucho cariño también a esto de ser ciudadano mexicano porque hay muchas muy buenas condiciones de ser mexicano. O sea, el pasaporte mexicano se ve muy bien en muchos lados, demasiados lados, y una de las necesidades que tiene hacer ciencia, hacer investigación, es ser un ciudadano del mundo, ¿sí? Ujú, Poder no tener trabas, digamos, de frontera, que tú puedas caminar sin problema, porque al final aquí lo que importa es poder hacer conexiones, poder hacer, sí. Sí, pues no que sé, seas universal colaboraciones, como y eso la implica ciencia es que, universal. pues, que no haya esas dificultades o esas trabas. La condición o el ser mexicano, pues literalmente creo que es ahorita, lo veo como una bendición totalmente, pues para todo esto, ¿sí? Entonces, y lo tomo muy, digo, muy personal, ¿cierto? Habrá personas que no lo toman así, porque a veces llegan esos comentarios como de, "Ah, aquí estamos, no quiero usar esas palabras, pero estamos mal", y uno dice, no, no, no es tan mal, aquí estamos muy bien, o sea, muy bien. Hay Ujú. muchas situaciones que volvemos a hablar políticamente, no son las favorables o no las son las que Pero las queremos. hay en todos lados, o sea, Claro, total. a mí me choca eso que digan, no, México, tercer mundo, segundo mundo, no sé cuántos No, mundos no, hay. no, no. Pero en serio, yo veo, por ejemplo, supuestamente en países de primer mundo, veo cosas de tercer mundo así, entonces a mí esa clasificación nunca me ha gustado. O sea, México tiene cosas chidísimas que ofrecer, como las tiene Colombia y Estados Unidos, que no vas a encontrar una en otros países. Y eso es muy importante, eso que dijiste de ser ciudadano del mundo. Siento que la ciencia te hace más, o sea, no tan, menos racista, ¿no? En todos los aspectos. Como que hay que ser universales como la ciencia. Es como que te enfocas en lo que realmente importa. O sea, nos estamos haciendo garras en un planeta que es simplemente un grano de arena en un mar de universo que tenemos. Es como que te hace ver pues lo pequeño que somos, como para estar ahora sí que escatimando en ciudadanías o donde naciste. O sea. Sí, Ujú. ese es pues no sé, lo tomo como un criterio muy fuerte. Siento que México se ha ganado a pulso lo que hoy tiene, o sea, se lo ha ganado, y por eso digo que, wow, este país un, es un muy buen amigo de muchos países. Creo que es hasta económicamente hablando, financieramente, industrialmente, se puede ver ahorita, eh, porque hasta los efectos que se iban a dar con las nuevas administraciones, por lo menos de Estados Unidos, se entendieron de una manera y habían ciertas amenazas, pero no han podido hacerse porque mucha de esa industrialización que viene de empresas de Estados Unidos están acá en México, ¿sí?
mucha de la tecnología alta de empresas sumamente prestigiosas, pues no están en otro lado, están acá. Entonces, pues no es como tan fácil decir y rompo acuerdos y impongo ciertos aranceles. Había que manejar cosas con mucha diplomacia. Y es cuando uno dice, wow, o sea, este país tiene una fortaleza grande. O sea, y esas son cosas que los tomo como un beneficio. Y hoy digo, wow, este país vale la pena. Creo que este es un país sumamente con una perspectiva financiera, económica y unas condiciones de vida muy buenas. Claro, hay cosas que Creo que mejorar también siempre. traemos en la sangre lo de sacar la chamba. Por ejemplo, a mí eso sí me ha chocado mucho aquí, que aquí son como que entre menos pedazos, o sea, cuídate tú y las condiciones laborales así. En México, o sea, si había que quedarte 2, 3 horas extras, pero sacar la chamba es como que una satisfacción. Aquí es como que lo hacen de mala gana, o sea, la mayoría con sus debidas excepciones. Pues generalmente el mexicano saca la chamba y se desvela y se pone la camiseta y así. O sea, luego se siente cuando una persona es mexicana y nos ha costado, pero en cualquier campo, ¿eh? O sea, industrial, limpieza, lo que sea, sí siento que el mexicano siempre da, como dicen los gringos, la extra milla. O sea, eso sí lo he visto, no porque sea mexicana, y a veces digo, no, pues los chinos han Mm, de ser muy trabajadores. No, los mexas, o sea, siempre es como que, y hasta yo misma, o sea, siempre veo la primera que llega, la última que se va, o sea, como que siento que como no es nuestro, pues, primer país, no, país de nacimiento, como que queremos demostrar. O sea, yo hasta siento a veces que le echo más ganas que las que le echaba estando en México, en esta Sí, segunda sí pasa eso. nacionalidad. Como que quiero representar. Y Mm, siento como que digo, no, o sea, de mi México si no van a estar. No, o sea, como que siento que si yo hago algo mal o soy huevón, así, pues van a tachar a toda mi raza de ese rollo. Entonces, por representar, entiendo. luego sí siento que le echo más ganas, no sé, y siento que todos los mexicanos que conozco, como hay un comediante que hace chiste que dice, claro que los mexicanos son los más trabajadores, dice, todo el mundo dice, ay, ¿quién habrá hecho las pirámides de Egipto? México también tiene pirámides y nadie dice quién las habrá hecho, pues claro que las hicieron los mexicanos, es la neta, o sea, sí es como que sí son capaces, sí siento que somos muy unidos cuando nos lo proponemos y pues sacamos la chamba y pues pasa la investigación. es que Colombia es otro, sí, sí estamos en otra situación, estamos en unas situaciones muy complejas. Es un país mucho más comprometido políticamente, tiene muchas aristas, es un país sumamente complejo, em, porque hay muchos factores económicos difíciles, ¿sí? Desafortunadamente, pues también muchas empresas que eran muy buenas por estas dificultades se tuvieron que ir. Entonces hay una dificultad allí en ciertas cosas. Pareciera que quisieran muchos efectos para decir, vamos adelante, estamos haciendo las cosas bien, pero siempre hay una incertidumbre y la incertidumbre hace que muchas empresas digan, aquí no es, de aquí no puedo estar, ¿sí? Sí, Así digas, oye, pues tengo dos mares y, bueno, más bien dos océanos y tengo, sí, ok, perfecto. Pero si no hay una estabilidad política y donde hay ciertas incertidumbres, muchas industrias lo que dicen es, oye, pues no es lo que yo estoy esperando, ¿sí? Sí, sí, sí. Aparte, digamos, sí volvemos al asunto pues yo ahorita, al día de hoy todavía sigo diciendo, wow, ¿qué solución le voy a hacer? ¿Qué solución tiene mi país? y bueno, ya para terminar, porque ya se nos anda yendo el tiempo, si un joven tiene este plan de salir a otro país para estudiar y prepararse y tener oportunidades, ¿qué consejo le darías para aprovechar la experiencia? Por ejemplo, en tu caso, ¿qué te funcionó de salir y aprovechar las oportunidades que se te dieron en México? Porque pues esta es otra cosa, ¿no? Llegaste, sí, ya llegué. Ahora, mantente, ¿no? Sí, uy, yo consejo, pues yo creo que la palabra a veces es una palabra que se ha vuelto cliché en cierta medida, pero la resiliencia creo que es un punto sumamente fuerte y ahí está muy metida la disciplina, ¿cierto? A veces no, las cosas no son como uno quiere, a veces van a tardar mucho más, tal vez hasta van a ser una revancha más adelante, que no vas a encontrar esos éxitos de la noche a la mañana a veces como tú quieres, ¿sí? Que muchas veces tú dices, no, pues es como el sueño americano. Llegué a Estados Unidos y ya me la encontré, o sea, ya, listo.
no está, y ahorita menos, ahorita hay mucha competencia, hay mucha competitividad, pues hay muchas personas que tienen muchas habilidades, y un punto que creo que es muy clave, aparte de eso, de decir, oye, quiero hacer ciencia, quiero trabajar en tecnología, yo creo es la capacidad primero de estar, digamos, haciendo esa, no sé cómo mencionarlo, como esa metamorfosis constante de decir, oye, quiero aprender más. Salirte mentalmente de decir, oye, no solo quiero esto, eso es lo único que me interesa, porque no es así, no es así. Haciendo solo una cosa no vas a, tú crees que sí, pero tienes que, si eres productivo en una cosa, tienes que volverte productivo en 5, 6, 7, 8, 10 cosas más y tienes que volverte y aprender más, entender a esas otras personas que saben mucho y acercarte a ellas para decir, oye, enséñame, quiero aprender, quiero conocer. Ese, digamos, creo que es un punto clave y entre eso creo que es muy difícil a veces para esta comunidad científica el socializar. Socializar no es fácil para la comunidad científica, es a veces muy difícil. Y el asunto de las habilidades blandas, ¿sí? Las habilidades blandas Ujú, en esta comunidad científica a veces son muy difíciles. Creo que no hay hasta ni siquiera es una formación para hablar de estos temas, de unas buenas comunicaciones, ujú, hasta a veces vas a una presentación en un congreso y a veces hasta las presentaciones no son de la mejor manera. Claro, ahorita hay ujú, ahorita, cómo decirlo? Bueno, está las inteligencia artificial que ayuda muchísimo, ujú. pero cuando ves a las personas, ves que no tienen esa, tal vez ni la inteligencia emocional ni las habilidades blandas capaces, digamos, de poder interactuar. Pues listo, muchas gracias, Harvey. Con eso cerramos el episodio de hoy. Una conclusión que sacarías tú de este episodio que te gustaría compartir con nuestra comunidad de divagadores. Un último mensaje, consejo. Un último mensaje. O con lo que tú concluyes con que los mexicanos nacemos donde se nos da la gana, que esa es una frase de Chabela Vargas, una costarricense nacionalizada mexicana. Sí, pues en el mes patrio, ¿no? Que igual y es muy reciente tu nacionalidad, pero pues que aquí estás, o sea, que lo hiciste, que México ha sido una tierra de prosperidad para ti y que te va a abrir más puertas también. Ese este país y su gente. Sí, por supuesto. No, pues a ver, una conclusión, pues aparte de que pues, creo que se los he dicho me he dejado muy en claro que estoy muy contento de estar acá y de ser ciudadano mexicano, Ujú, es que creo que este país siempre va a estar bien y va a estar mejor, ¿sí? eso, A pesar de muchas dificultades, a pesar de volver a decir, si hay un cambio presidencial, si hay una corriente diferente, eh, decimos o pensamos que todo va a depender de un gobernante, pero no es así. O sea, aquí esto se ha construido por los mexicanos, ¿sí? No por solo una persona y las decisiones. Claro, hay decisiones que son difíciles, hay decisiones que no desaceleran procesos, proyectos, pero siempre México va a estar mejor, definitivamente. Entonces, si antes lo veía así, hoy más, porque hoy México ha tenido más, tiene una consistencia mayor, tiene más fuerza hasta diplomática en muchas de estas situaciones que han sucedido. Entonces creo que es una fortuna estar acá. Siento que este país es maravilloso, creo que vienen cosas muy grandes. Igual, pues por eso sigo acá, porque siento que vale la pena estar ujú, acá. Es literalmente es mi segundo hogar. Y creo fervientemente, tengo una, así podría apostar un 100% que científicamente esto se va a volver un nicho científico muy fuerte. Va a haber un punto donde esto va a tener una, digamos, una acogida y van a haber tantas expresiones científicas tan buenas y tantos éxitos que creo que eso va a mejorar la economía de este país, va a hacer que mejoren muchas condiciones. ¿Sí? Hoy hay unas muy buenas condiciones de vida, hoy hay mucha industrialización, hay muchas cosas que están funcionando. Pues de mi parte ahorita el hidrógeno es y va a ser, digamos, el combustible del futuro. En este momento estamos desarrollando pues un proyecto para buscar implementar una planta de producción de hidrógeno en estas regiones del norte de México, pero ujú, más que nada esas iniciativas
no son solo por hacer las iniciativas, sino porque también hay un país aliado como es Estados Unidos y donde pues es el país que más consume energía al día. Entonces, pues, ¿quién es el vecino? Pues es México, ¿sí? Entonces, esto se va a industrializar más, va a haber más opciones de generación de energías renovables, va a haber más opciones de trabajos en materiales semiconductores, en industria de semiconductores, en automotriz, en salud, científica, porque al final esa es la base, ¿cierto? Ujú. Entonces, hoy está muy bien México, va a estar mucho mejor y creo que lo vamos a poder ver, ¿sí? Y esto se ha construido es gracias a los mexicanos, ¿cierto? Entonces, Eso. definitivamente, como una conclusión es, vale la pena ser mexicano, estoy muy feliz de estar acá. Y sí, Bien. pues tenemos esa virtud de nacer en cualquier lado siendo mexicanos. Sí, que digo, yo estoy segura que tú sigues siendo orgullosamente colombiano, pero pues tener otras posibilidades y otras opciones, pues oye, enriquece tu vida, como culturalmente, en maneras de ver la vida y hasta los chistes, seguramente has ampliado tu, Le- tu repertorio Les voy por a dar los un tip muy bonito, porque siempre dicen que Colombia y México son países hermanos. Y decía, pero ¿por qué tanto ese interés? Y a veces me ha parecido, por ejemplo, aquí en Chihuahua hay comidas que son de acá de ustedes. Hace poquito probéis que el tepache que es muy... Sí, muy bueno. Y, y me dieron a probar eso y yo, eso es guarapo. Ah, mira. Oye, me estás dando guarapo, o sea, qué rico. Pero decía, ¿por qué es hablar de países hermanos? Entonces sucede que cuando estaba la Pangea, hace unos cuantos días, existía la ¿Cuántos Pangea, años Ajá. luz? sí, entonces al parecer lo que eran las costas de Cancún, esto de la Ribera Maya, Ujú. conectaba con el Caribe colombiano, ¿sí? Lo que es Barranquilla, Cartagena, Santa Marta conectaban, ¿sí? En esos puntos, exactamente, eran en la Mm. misma tierra. Entonces, cuando ya hubo, digamos, ese episodio donde se fragmenta y se genera esa expansión de la Pangea, ¿sí? Se Ujú. mueve, pero si tú quieres, vuelves y lo tratas de medio mover y ahí están junticos, Colombia y México, y uno dice, wow, o sea, Ah, entonces siempre es como de, wow, ¿por qué? ¿Qué pasó? O sea, Sí, ahí como está. los entonces, fósiles de dinosaurios que encontró Darwin, fue, ¿no? exacto. Así de que, estaba acá, entonces que sí que estábamos unidos. Sí, sí es cierto, yo también. Desde que vi a Katia Chazarreta en esa entrevista que dijo, es que desde el espacio no se ve nada, o sea, tú te Las imaginas así el mapa fronteras. y no se ve nomás tierra y agua. Entonces yo siento como que, pues claro, con sus barreras que sí de idiomas, pero pues ya ahorita con la inteligencia artificial le hablamos cualquier idioma. Entonces sí, está muy Andamos. Sí, así importante lo es. que dices. Sí, Listo, entonces muchas estos gracias. somos países hermanos. Ok. Eso. Pues mira, tú ya Sí, muchas nos felicidades hermanaste todavía porque más. representas a México. A veces uno se Ujú. siente acá, nosotros que andamos con el podcast un poquito castigadas, de como que, está en Estados Unidos. Pues la verdad nos venimos con ganas de progresar, de representar México, como te digo. Así que todo ese nicho científico que dices que se está formando, suscríbase. Me gustó mucho tu historia, me impresionó mucho lo de la doble nacionalidad, lo del doble doctorado y lo de que tienes un doble, o sea, un gemelo. Así que Tiene las gemelo. cosas dobles doblemente gracias se te dan. Yo concluyo con que a mí me gustan mucho las historias de, pues, de la gente que no se raja, ¿no? Que sale a trabajar, a chambear, ya sea en su país, en otro país, y también haciendo este episodio, topándome con la historia de Andrés, dije yo, no, pues es que sí, realmente los científicos somos ciudadanos del mundo, que era lo que nos estabas mencionando tú, Javi. Y sí, realmente la ciencia pues no debe conocer como frontera. Se reconoce, ¿no? Porque el recurso sale, pero el conocimiento a todos nos cae bien, a todos nos gusta, a todos nos ayuda. Y qué gusto que después de 9 años en México también hayas encontrado un hogar, porque eso está nice de parte de nosotros como mexicanas y de mexicanas que también han salido, o sea, nosotras, ¿no? Que también hemos salido a buscar oportunidades que sabemos que es más complicado de lo que a veces algunas personas se pueden llegar a imaginar. Y bueno, pues pagamos en efectivo
el costo de ser migrantes, porque lleva sus sacrificios, lleva muchos sacrificios que no toda la gente No, pues ve. si conoces a otro colombiano que anda buscando ciudadanía, ahí está la Mari, ¿eh? Aquí todos nos Está bien, ayudamos, está aquí bien. todos nos ayudamos porque uno sabe lo difícil que es, porque pues hemos hecho nuestros sacrificios Sí. y uno sabe lo complicado que puede ser. Ujú. Y pues bueno, muchísimas gracias, Harvey, por compartirnos tan generosamente tu tiempo, tus conocimientos y tu experiencia en la vida. Si alguien desea contactarte, nos dejas por aquí tu email o tus redes sociales, aquí las dejamos para que te contacten, ya sea para preguntarte sobre lo que andas haciendo, tus investigaciones, tus proyectos, tus colaboraciones, o si quiere nacionalizarse, también puede buscar a Harvey. Al rato va a Ok, ganar más dinero claro. siendo asesor. Ah, yo pensé que como si se querían casar con él para hacerse Bueno, también. mexicano. ¿De qué se También le colombiana, dejamos aquí mexicana? Miren, ay, la información. por unos cuantos millones de pesitos. Unos Ok, haciendo pesitos. ya vendiendo aquí la venta. Pues bueno, divagadores, muchísimas gracias por su apreciable y valiosísimo tiempo. Recuerden suscribirse picándole al botón y síganos en todas nuestras redes como Divagadoras Científicas. Y nosotros no nos podemos ir sin recordarles que para todo mal, divagar, y para todo bien, también. Chao. Somos polvo de estrellas recorriendo el universo. Partículas unidas, descifrando los misterios de nuestro espacio-tiempo. Somos las divagadoras científicas, divagadoras científicas, somos curiosas.